no es lo que veo en cada animal, es lo que veo en la población. Cada carácter tiene su propio valor de heredabilidad. Entonces vamos a ver los conceptos de heredabilidad, vamos a ver varios conceptos, sus métodos para la estimación, su importancia en los ámbitos médico-animales. Vamos a ver que es muy importante para la estimación de valor de cría, para diagnosticar una población, para estimar progreso genético. Todo eso viene a ser su utilidad en el caso de la heredabilidad. Ahora, algo que tenemos que conocer de aquí, esta ecuación de la recta, ustedes la han visto anteriormente en su curso de estadística. No, eso, ustedes han hecho lo que es regresión lineal. ¿Y se acuerdan que la recta tenía una pequeña ecuación? ¿Se acuerdan cuál era esa ecuación? Esa es la ecuación de la recta, ¿cierto? Y igual a más b, que todos conocemos esta ecuación de la recta. Típico de la ecuación de regresión lineal. A ver, ¿qué cosa significa cada una de estas? ¿Cuál era el que conocía como pendiente? ¿Cuál de estas es la conocida como la pendiente? La B, la B es la que se conoce como la pendiente, o en este caso se conoce como el coeficiente de regresión. La B o beta también se conoce, es nuestro coeficiente de regresión. El A, ya lo conocemos, el A es nuestro intercepto. Y nos queda el Y y el X. ¿Se acuerdan que el Y y el X qué tipo de variables son? Correcto, son variables independientes y dependientes. ¿Quién es dependiente? ¿Quién depende de quién? Y depende de X, ¿no? Entonces ese de acá es nuestra variable dependiente y ese de acá es nuestra variable Y. Muy bien, ese es lo que tienen que conocer de regresión, lo que ustedes han visto de ecuación de la recta y estamos recordando ahorita. ¿Por qué les coloco eso? Porque en heredabilidad vamos a volver a ver en regresión lineal. Porque con la regresión se puede estimar la heredabilidad de un carácter para una población. ¿Recuerden? La heredabilidad es lo que representa genéticamente un carácter en la población. Cada carácter tiene su propio valor de heredabilidad. Entonces, la heredabilidad tiene varias definiciones. Hay una definición que me gusta bastante, que siempre lo digo. Como definición, la heredabilidad es la proporción de la superioridad de los padres que es transmitida a los hijos. La heredabilidad es la proporción de la superioridad de los padres que es transmitida a los hijos. Si estoy diciendo que la heredabilidad es la proporción de la superioridad de los padres que es transmitida a los hijos, entonces estamos diciendo que es un porcentaje. La heredabilidad es un porcentaje. Y si me dicen que es la proporción de la superioridad de los padres que se transmite a los hijos, eso significa que estamos viendo esa superioridad como diferencia. O sea, volvemos a hablar aquí de las varianzas. Si me dicen que es la proporción de la superioridad de los padres que se transmiten a los hijos, ¿se acuerdan que de todo el componente genético, cuál es el componente que se transmite de padres a hijos? De todo el genético o genotípico, hay uno. El aditivo, ese es el que se transmite a los hijos. Entonces, de ahí sale otra forma de definición. De ahí tenemos también que la heredabilidad es lo que yo veo en el animal, en el fenotipo, cuánto fue transmitido de los padres. Es decir, la heredabilidad también viene a ser la proporción de la balanza fenotípica explicada por la parte aditiva. Eso también es heredabilidad. ¿Cuánto de lo que yo tengo del fenotipo está explicado por la parte aditiva? La proporción del fenotipo que está explicado por la parte aditiva. Heredabilidad lo vamos a definir así, en términos de varianza, y se denota como H
cuadrado. Esto acá es heredabilidad. Así tal cual. H2 es su heredabilidad. Entonces, la heredabilidad, ya tenemos ahí la proporción de la variación fenotípica explicada por la parte aditiva. En el caso de la heredabilidad, ¿nos sirve para qué? Sirve para cuantificar el parecido entre padres e hijos. Para eso nos sirve la heredabilidad. Cuantifica el parecido entre padres y los hijos. En una población de animales, cuando ustedes ven a los hijos y ven, oye, estos hijos se parecen bastante a sus padres, en carita, en tipo, en color, X cosas, ¿no es cierto? Pero ahora ya no vamos a hablar en términos de aspectos, ahora vamos a hablar en términos de rendimiento. Oye, mira, el rendimiento de estos hijos se parece mucho al rendimiento de esos padres. En esos términos vamos a hablar. Entonces, como son rendimientos, vamos a hablar de caracteres cuantitativos que tienen su valor de heredabilidad. Los caracteres de diferentes tipos tienen también diferentes rangos de heredabilidad. No todo es igualito. Normalmente, los caracteres reproductivos tienen valores de heredabilidad bajos, y bajo le decimos menor al 20%. Los caracteres de rendimiento tienen valores de heredabilidad moderados, entre el 20 y 40%. Y caracteres de carcasa o caracteres morfométricos tienen valores de heredabilidad más altos, superiores al 40%. Entonces, como se dan cuenta, la heredabilidad tiene rangos de valores dependiendo del tipo de carácter. Normalmente los caracteres reproductivos tienen baja heredabilidad, los de rendimiento como producción de leche, peso de avión moderado, y el rendimiento de carcasa, talla, longitud del animal tiene valores de heredabilidad más altos. Eso es más o menos la tendencia. No se aplica al 100% en todas las especies para todos los caracteres. En algunos puede cambiar un poco, pero eso es más o menos la tendencia. Eso es lo que más o menos se ve. La heredabilidad, como se dan cuenta, ahí está su fórmula para estimar la heredabilidad. La heredabilidad puede pasar de 100%. No. ¿Por qué no puede pasar de 100%? Porque todos son diferentes. Porque siempre hay ciertas diferencias, así como en los gemelos que no pueden ser iguales. Es obvio, no puedo ser más que igual, no puede haber eso. Si yo estoy diciendo que la heredabilidad es la proporción de la danza fenotípica que se explica por la parte aditiva, no hay más que fenotipo, este es el máximo. Y eso está dentro de eso, ¿no es cierto? O sea, no puede pasar de 100. Es imposible, por proporciones no puede pasar de 100%. La heredabilidad puede ser negativa. Por acá me dicen que sí, allá me dicen que sí. Miren la fórmula. ¿Qué pasa con los números cuando se elevan al cuadrado? Cualquier número elevado al cuadrado siempre es positivo, entonces como vamos al cuadrado es imposible que la heredabilidad sea negativa. La heredabilidad no puede ser negativa, por la misma forma que estamos viendo. Una heredabilidad siempre es positiva. Entonces ya vemos ahí su regla, ¿no? Una heredabilidad siempre entre 0 y 100% y siempre es positiva. Correcto. Ahora, ahí tenemos los caracteres. Algunos caracteres son de baja heredabilidad, moderada y alta. ¿Qué me conviene de la heredabilidad para los caracteres? ¿Me conviene alta o baja heredabilidad? ¿Qué me conviene? ¿Alta? ¿Estamos de acuerdo? ¿Estamos de acuerdo? Por ahí me dice depende. A ver, ¿por qué dice depende? Porque hay caracteres que no deseamos y caracteres que deseamos. Qué bueno que menciona eso, Mercedes. Excelente que menciones eso. Vamos a comprobarlo. Supongamos un carácter, el carácter, no sé, el peso de avión, ya, en ovejas, en una población, el peso de avión. Imaginemos que el peso de avión tiene una heredabilidad del 80%, altísima heredabilidad. Entonces, si en esta población la heredabilidad de peso de avión es del 80%, significa que entre padres e hijos, para peso de avión, el parecido de rendimiento es 80%, que es muy parecido.
En una población yo tengo animales que tienen muy buen peso de bión como los que tienen bajo peso de bión. Si la heredabilidad es bien alta, ¿cuál me conviene reproducir? ¿A cuál le saco más crías? ¿A qué grupo de animales le saco más crías? Los que tienen mayor peso de bión. Lógico, ¿no? ¿Por qué? Ya, yo creo que mis crías tengan igual o mejor peso de bión todavía, ¿no es cierto? Entonces no soy tonto, ¿no? Si yo tengo un grupo en donde tengo buenas ovejas con buen peso de bión y otras ovejas con bajo peso de bión, como yo sé que es altamente heredable, voy a reproducir a los que tienen alto peso de bión para que los hijos también tengan alto peso de bión. ¿Cómo estás seguro de eso? Porque la heredabilidad, que me dijeron que es 80%, es bien alta. Tengo mucha probabilidad de que eso ocurra. Si reproducimos a los de bajo peso de bión, es muy probable que las crías también tengan bajo peso de bión, ¿no? Entonces, obviamente voy a reproducir los que tienen buen peso de bión. Cambiemos de carácter ahora. Hablemos del carácter de una enfermedad en perros. La enfermedad X en perros. Supongamos displasia cadera. En perros. Yo sé que la displasia cadera no la quiero, ¿no es cierto? Imaginemos que en una población de una raza de perros la displasia cadera es alta, 80% su heredabilidad. La displasia cadera tiene un 80% de heredabilidad. Y en las poblaciones de perros tenemos perros que tienen displasia de cadera y hay otro grupo de perros que no tienen displasia de cadera. Pregunta, ¿a quién voy a reproducir? A los que no tienen la enfermedad, no tienen displasia de cadera. ¿Por qué? Porque es muy probable que los hijos no tengan displasia de cadera. ¿Y cómo sabe eso? Porque la heredabilidad es alta. ¿Se dan cuenta? Entonces, sea cual sea el carácter, me conviene que la heredabilidad sea lo más alta posible. Me conviene. Ya sea para seleccionar a favor del carácter o para seleccionar en contra del carácter, ¿no? Porque desaparezcan esos alelos, yo sé que es muy heredable ese tipo de característica. Entonces, sea cual sea el carácter, lo que nos interesa siempre es que los valores de heredabilidad sean altos, como les decía, para ya sea mantener ese carácter alto o para sacarlo de la población. Entonces, si lo que me interesa es que el valor de heredabilidad sea alto, entonces la pregunta es, y bueno, si yo quiero que este valor sea alto, ¿cómo logramos incrementar la heredabilidad de una población? Para que este se incremente, ¿qué debe pasar con la varianza aditiva? Bien, se incrementa, perfecto. ¿Y qué debe pasar con la varianza fenotípica? Tienen que bajar. Muy bien. Entonces, ustedes, médicos, ¿cómo harían en una población para aumentar la varianza aditiva de esa población? ¿Cómo harían ustedes para, en mi población que yo tengo, aumentar la variabilidad aditiva? ¿Ah? Perfecto. ¿Puedo aumentar el tamaño de la población? Claro que sí, si aumento el tamaño de la población, tengo más variabilidad. Perfecto. ¿Qué más puedo hacer? Aumentar la varianza aditiva. Reproducir individuos que tengan alto valor de cría, ¿cierto? Entonces, obviamente, vamos a escoger a los que tienen mejor valor de cría, porque ¿se acuerdan ustedes que el promedio de valor de cría nos daba la varianza aditiva? Ahí está. Entonces, escojo a los que tienen mejores valores de cría, porque aumente esta varianza aditiva. ¿Por ahí me dijeron algo? Ah, cruzamiento, ¿no? Puedo acá aplicar el cruzamiento en diferentes líneas. Cuando hacemos cruzamiento también aumenta la variabilidad. O también puedo hacer el refrescamiento de la sangre. Salud. Puedo yo introducir nuevos individuos como reproductores, puedo comprar vajillas de semen, embriones, y eso aumenta la variabilidad en la población, ¿no? Entonces tengo varias opciones para poder utilizar y lograr incrementar esta varianza aditiva. ¿Cuál es la más utilizada? Esa de acá. Esa de acá es la más utilizada porque obviamente nosotros vamos a evaluar los animales por su valor de cría y escoger los que tienen mejor valor de cría, ¿no? Eso es el que más utilizamos en la práctica. Muy bien, entonces ya sabemos nosotros que para aumentar la heredabilidad debemos aumentar la varianza aditiva. ¿Se acuerdan que la semana pasada vimos que el fenotipo, voy a poner acá, el fenotipo es igual a la parte aditiva o a la parte ambiental? ¿No se acuerdan que habíamos dicho que en algunos casos lo ponen así el fenotipo?
¿Eso significa que la dominante y la epicéntrica vale 0? No, no es cierto. Cuando ponemos así, ¿qué significa? ¿Qué pasa con la dominante y la epicéntrica? No es que valga 0, por su caso, tiene un valor. Pero, como no se transmite, muchas veces se considera eso como ambiente, ¿no? Todo lo meten en el ambiente. Así normalmente se hace eso en la mayoría de las investigaciones. Como no nos interesa mucho la parte dominante y epicéntrica, todo lo metemos al ambiente. Ahora bien, si acá tengo la parte fenotípica y hemos hecho fenotipo activo más ambiente y ya toqué la parte activa, aquí me toca manejar la parte ambiental. Entonces, para bajar varianza fenotípica, ¿qué debe pasar con la varianza ambiental? ¿Bajar o subir? También tiene que bajar bien, es directa la relación. Entonces, bajar la varianza fenotípica, lograré bajar ese valor disminuyendo la varianza ambiental. Ahora bien, ¿cómo hacen ustedes en una población de animales para reducir la varianza ambiental? ¿Qué harían? Exacto, debemos mantener ambiente uniforme en todo el año y en toda la población. Al hacer eso, ¿se acuerdan, no? Evitamos el sesgo, el aumento de valor y las diferencias que hay entre individuos es netamente genética. Entonces, acá lo que hacemos es reducir la varianza ambiental a través de ambiente uniforme, a todos los animales por igual. El mejor que yo pueda, ¿no? Pero a todos por igual. No hay un sesgo de acuerdo a su genética. Entonces, ya tenemos ahí las formas para poder aumentar la heredabilidad a través de incrementar la varianza adictiva con esos métodos y la reducción de la varianza fenotípica bajando la varianza ambiental. En el caso de, por ejemplo, las alpacas en nuestra ciudadanía peruana, allá en Puno, Huancavelica, en Ayacucho, las alpacas están en ¿qué tipo de ambiente? Un ambiente agradable, así, pues es un ambiente todo excelente, hermoso, bello. ¿A 4.400 metros? Ay, ustedes vayan a 4.400 metros, ¿qué van a encontrar ahí en la sierra? Son las alpaqueras. Frío, granizo, nevada, baja presión de oxígeno en Soroche, ¿no? Dicho ese paso, con mis alumnos de Romita me voy a Arequipa de viaje. Sí, vamos a Arequipa, sí, pero vamos a la altura del Arequipa, por supuesto, a ver alpaca. Hay que verte con el Soroche. Y es obligatorio el viaje, por supuesto, es obligatorio. Acá depende de Soroche, pero algunos obligan a Soroche. Vamos a ver, cuando lleguen el curso. En este caso, cuando nosotros hablamos de ese tipo de ambiente alpaquero, ¿qué opinan ustedes? ¿La varianza ambiental es alta o baja en ese ambiente alpaquero, en la sierra? Bien alta, ¿no? Porque las condiciones son pero recontra difíciles. La pobre alpaca come puro hincho y puro pasto seco. Entonces, tan complicadas son las condiciones. Eso significa que la varianza ambiental allá, para los caracteres de peso guión o diámetro de fibra, va a elevarse. Y si esto se eleva esto y la heredabilidad resulta ser baja. ¿Se dan cuenta cómo el ambiente influye bastante sobre algunos parámetros con el caso de heredabilidad? Si mantenemos un buen ambiente y uniforme en toda la población durante todo el año, los valores son mucho más elevados para poder estimar otros valores como por ejemplo requería o progreso genético. ¿El comportamiento es heredable? ¿Qué opinan? Sí, claro que sí, el comportamiento tiene su heredabilidad. ¿En qué especie me interesa evaluar el comportamiento como característica? ¿En qué especie me interesa evaluarlo? ¿Perros? En perros. Perros también dije. Perros, caninos. ¿En dónde más? En caballos, claro que sí. A mí me interesa mucho evaluar el comportamiento, ¿no? Por hacer el dressage, hacer la parte de los saltos. ¿Toros? ¿En qué otra especie? ¿Toros? ¿En toros no? En toros. En toros, por ejemplo, en vacuno de carne se hace selección del reproductor también por su docilidad. Eso es lo que les interesa el vacuno de carne. Para el engorde, ¿qué quiero yo del toro? Solo quiero que duerma y coma. Nada más es lo que yo quiero del toro. No quiero que esté en el perro peleándose con los demás, que corcovee y esté ahí jugando y tratando de correr, porque eso endurece su masa muscular. Y yo me lo quiero comer blandito, o sea, no lo quiero así duro, no, yo quiero que esté bien blandito. Entonces lo que yo quiero es que esté tranquilo, dócil también para el manejo. Entonces eso es lo que buscamos en algunas especies, es lo que se crea comportamiento, manejar la parte de docilidad.
¿Qué tal? Buenas noches. Entonces, en este caso, el comportamiento es heredado. ¿Saben ustedes que, por si acaso, como dato, en humanos se han hecho estudios sobre la afiliación política? La afiliación política también tiene heredabilidad, aunque no lo crean. La afiliación política también tiene heredabilidad. ¿Eso qué significa? Significa que si papá y mamá son del APRA, la cosa dice APRA y la gente no sabe qué cosa es el APRA, pero sí conocen APP, ¿cómo era? Acción Popular, Podemos, Perú Libre, ¿no? Partido político, ¿no? Si papá y mamá son de ese partido político, por ejemplo, Perú Libre, los hijos también serán del Perú Libre. ¿Cuál es la probabilidad de que eso ocurra? ¿Cuánto heredabilidad tenemos ahí? Más o menos un 10%, aproximadamente. Es una baja heredabilidad, finalmente es baja la heredabilidad, ¿no? Eso de la afiliación política. ¿Eso qué significa? Que hay más efecto ambiental. ¿Y por qué es importante saber eso? Porque sabiendo la heredabilidad de un carácter en una población, yo puedo decidir mi estrategia de mejora genética. ¿Qué caracteres responden bien a la selección? Los caracteres que tienen alta heredabilidad. Eso responde bien a la selección. ¿Y por qué los caracteres que tienen alta heredabilidad responden bien a la selección? Porque la respuesta a la selección, que es el progreso genético, depende de la heredabilidad multiplicado por el diferencial de selección. Este concepto lo vamos a ver después, pero fíjense en la cara. Progreso genético y heredabilidad. Aumenta la heredabilidad, aumenta el progreso genético o la respuesta a selección. Y como se acuerdan que lo mencioné, en todos los casos me interesa alta heredabilidad. Entonces, si yo tengo caracteres con alta heredabilidad, perfecto, mi proceso de selección va a salir muy bien. Pero ¿qué pasa con los caracteres que tienen baja heredabilidad? Y yo quiero mejorarlos. Ok, por selección sé que gano muy poco. Cambio de estrategia. Ahí cambio, por ejemplo, a cruzamiento. Con cruzamiento, lo que no pudiste ganar por selección, lo puedo ganar por cruzamiento. Entonces, la heredabilidad te sirve para diagnosticar una población y decidir la estrategia que vas a aplicar. Si utilizo selección o si utilizo otra estrategia como en el caso del cruzamiento. La respuesta de examen siempre lo preguntan, nunca me la respondo. Ya la dije. Ya, ojo, ten en cuenta, ¿no? Para eso nos sirve la heredabilidad también, ¿no? Nos sirve para hacer ese pequeño diagnóstico de una población. Acá tenemos una lista de caracteres en vacuno Holstein, raza lechera. Y acá tenemos caracteres de rendimiento, carácter de reproductivo, caracteres de conformación y caracteres morfométricos. ¿Se acuerdan como mencionaba hace un momento que los caracteres reproductivos tienen valores bajos? Ahí también la fertilidad, 5%, valor bajito, ¿no? Baja heredabilidad. En Israel, miren los caracteres, tienen valores de heredabilidad para caracteres de rendimiento entre 21 y 27%, por acá un 19%. No, son los valores de heredabilidad en Israel, para vaca Holstein. No sé si han ido a Israel, pero al menos habrán visto fotos y videos, ¿no? ¿Cómo es el clima de Israel? Seco, ¿qué más? Árido, mucho sol, mucho viento. En el día, muchísimo calor. En la noche baja mucho la temperatura. No hay disponibilidad de forraje. No hay suficiente disponibilidad de agua. Las condiciones ambientales son bastante cambiantes, bastante difíciles. En cambio, ¿cómo es en el Reino Unido el ambiente? Frío, templado, hay lluvia, hay forraje, hay instalaciones adecuadas. Miren la diferencia entre la heredabilidad en el Reino Unido y en Israel. Esa diferencia, el efecto ambiental. Aquí el ambiente es más uniforme y como el ambiente es más uniforme, ya hemos visto en un momento, eso hace que aumente la heredabilidad. Por eso acá, para el mismo carácter, para la misma raza, los valores aquí son mayores. Entonces, el ambiente juega mucho acá. ¿Se acuerdan lo que decía en la sierra, en las paquitas? Los valores de heredabilidad son normalmente bajos, pero si las alpaquitas han pasado por un buen ambiente u otro país, suben los valores de heredabilidad. Y como les mencionaba, me conviene que la heredabilidad sea alta, porque eso me indica que tengo buena respuesta en mi progreso genético. Miren acá, por ejemplo, estatura, que es un carácter morfométrico, se supone que tiene que ser alto. En Israel, 17%.
Pero en Holanda, se disparó a 62%, justamente porque el ambiente es mucho más uniforme y mejor en esas condiciones de la crianza en Holanda o en Estados Unidos o en el Reino Unido, mucho mejores condiciones. Entonces, como se dan cuenta, a veces algunos caracteres escapan de la regla, pero normalmente en estos casos se tiene ese tipo de diferencias. Bien, entonces ya sabemos que aquí en la estimación de la heredabilidad depende bastante de la parte ambiental. Ahora, en el sentido estricto, la heredabilidad mide la proporción esperada de las diferencias, acá, varianzas, en rendimiento que son debidas a efectos genéticos aditivos. Entonces, es la proporción observada de las diferencias fenotípicas, esta varianza fenotípica, observables que son causadas por diferencias en el ganador genético aditivo de los animales, o sea, la varianza aditiva. Con eso ya tenemos justamente el por qué trabajamos esa formulita, ¿no? Heredabilidad es varianza aditiva entre la varianza fenotípica, en el sentido estricto. ¿Qué significa una heredabilidad del 0.6 o 60%? Significa que el 60% de las diferencias observadas de rendimiento podría, y pongo en rojo podría porque es una probabilidad, no es exacto, es una probabilidad. Podría estar relacionado a la diferencia en el medio genético aditivo de los animales para ese carácter. Eso es lo que me está diciendo. Cuanto que yo estoy observando se debió a la transmisión genética del padre a hijo, la parte aditiva. Y estas diferencias puede verse al número de alelos o genes para el carácter, caracteres poligénicos, incluso puede haber así a veces. Frecuencia de los alelos, ¿se acuerdan? El P cuadrado, PQ cuadrado. La magnitud del efecto de cada alelo, ¿no? Lo que suma cada alelo dominante o cada alelo recesivo. Estos tres ya lo hemos visto la semana pasada. Todas las clases de la semana pasada acá están incluidos, ¿no? En esas tres líneas. Y ya sabemos exactamente qué hecho que toma en cuenta. Otro concepto de heredabilidad ahora en términos de coeficientes de regresión. También podemos calcular, como le dije al inicio, calculamos la heredabilidad tomando en cuenta el coeficiente de regresión. Pero para hacer eso, primero tenemos que recordar qué es el coeficiente de regresión. Ya saben ustedes la letra, ¿no? ¿Qué letra es el coeficiente de regresión? ¿Qué letra? La B, ¿no? La B es el coeficiente de regresión. ¿Y cómo se interpreta? Si yo tengo un coeficiente de regresión, no sé, de 1.5, ¿cómo se interpreta ese 1.5? ¿Se acuerdan? ¿Cómo se interpreta el coeficiente de regresión? Supongamos que es 1.5. ¿Cómo se interpreta? Recuerden, si el coeficiente de regresión, por ejemplo, es de 1.5, significa que por cada incremento de una unidad de X, y cambia 1.5 unidades. Esa es la interpretación del coeficiente de regresión. Si el coeficiente de regresión es menos 0.5, por cada incremento de una unidad de X, y cambia menos 0.5 unidades. Esa es la interpretación del coeficiente de regresión, ¿no? Es una forma de predecir. Sabiendo esa definición del coeficiente de regresión, que eso lo vieron ustedes en estadística, entonces la heredabilidad mide el cambio esperado en medio genético por cada unidad de cambio en el fenotipo. Fíjense bien, otra definición, y eso se parece bastante al coeficiente de regresión también, tiene bastante similitud. Por esa razón es que vamos a utilizar nosotros el coeficiente de regresión también para estimar el valor de heredabilidad a través del coeficiente de regresión. Y para eso vamos a ver diferentes métodos para estimar la regresión. ¿Cuáles son esos? Ahí las tenemos. Estas son las que vamos a observar. Para estimar heredabilidad se puede hacer por regresión de rendimiento de los chicos con el promedio de ambos padres. Puede hacerlo la regresión de rendimiento de los hijos sobre el papá o la mamá. Regresión de hijos sobre madres dentro de padres, que está aliada en este caso. También puedo hacer la correlación entre medios hermanos, típico en vacuno, quino, albahacas, llamas. Correlación entre hermanos enteros, en conejos, cuyes, cerdos, perros. O el más usado y recomendado, el famoso modelo animal, que incluye modelos univariados, multivariados
uni y multivariados de medidas repetidas y modelos mixtos que incluyen todo eso. Tengo todas esas opciones para estimar heredabilidad. Pero no se asusten, estamos en cuarto ciclo, así que solamente vamos a ver las dos regresiones que están acá y el de correlación menos hermanos. Ya, ese de acá, ya lo veremos en un curso más avanzado de mejoramiento genético avanzado, algún día espero que se abra. Y ahí vamos a ver, ya, los que están deseosos de ver eso, van a hacer esos modelos mixtos, que son, por si acaso, los más utilizados en la actualidad. El artículo que ahorita voy a publicar justamente trabajo modelos mixtos, para justamente estimar de forma más precisa los valores de heredabilidad. Muy bien, entonces vamos a ver las dos, las regresiones y la correlación. Y empezamos. A ver, primero la regresión de los hijos de promedio de ambos padres. ¿Qué necesito para hacer este cálculo? Necesito registro de papá, registro de mamá, hago el promedio de estos dos y lo regresiono con el rendimiento de los hijos. Necesito su rendimiento. Entonces, con esta información hacemos la regresión. Si tengo rendimiento de padres y de hijos, pregunta, ¿quién es X y quién es Y? ¿Quién depende de quién? Y depende de X. ¿Quién es X y quién es Y? X son los padres, ¿no? Entonces, X ahora viene los padres. ¿Y quién es Y? Los hijos, ¿no? Porque el rendimiento de los hijos depende del rendimiento de los padres. Entonces, ya conozco cuál es X y ya sé cuál es Y. Muy bien. Entonces, ahora lo que voy a hacer es calcular el coeficiente de regresión. ¿Qué voy a regresionar? Regresiono rendimiento de los hijos con respecto a la parte de los padres. Pero como estoy regresionando a eso, supone que es lo que transmiten los padres, que es la parte aditiva. Entonces, ahí tenemos el coeficiente de regresión. Regresión va a ser fenotipo de los hijos con respecto a la parte aditiva de los padres. La fórmula de regresión, ustedes ya la conocen por estadística, ¿no? Ahí está. Coeficiente de regresión entre la parte aditiva y la fenotípica es igual a la covarianza aditivo-fenotipo sobre varianza fenotípica de los hijos. Eso es lo que conocemos como el coeficiente de regresión. La fórmula que ustedes saben de estadística, no estoy haciendo nada nuevo, eso lo conocen. Pero ¿se acuerdan que fenotipo a qué es igual? A más C, sí, A más C, pero ¿qué cosa es A más C? Aditivo más ambiente. Entonces, sabemos que aquí lo puedo separar. Covarianza de aditivo con fenotipo, que es aditivo más ambiente sobre varianza fenotípica. Como es covarianza, ya, este acá multiplicar acá, este acá multiplicar este acá. ¿Listo? Entonces, ¿qué me queda? Covarianza aditivo-aditivo más covarianza aditivo ambiente sobre varianza fenotípica. ¿Se acuerdan la clase anterior que hemos dicho? Covarianza aditivo ambiente en domésticos, ¿qué valor le damos? 0. ¿Por qué 0? ¿Por qué que a nivel doméstico la covarianza o correlación aditivo ambiente es 0? ¿Pero varía mucho? Porque manejamos el ambiente. Porque nosotros manejamos el ambiente y a todos los animales le damos el mismo ambiente y es mejor que se cuida. No voy a correlacionar un ambiente para cada fenotipo, eso no lo voy a hacer, creo que algunos sí lo van a hacer, pero se supone que no debo hacer eso, ¿no? Entonces, ese de ahí simplemente se va a hacer. Me queda covarianza aditivo-aditivo, pero como es covarianza de un valor por lo mismo, se convierte en varianza aditiva sobre varianza fenotípica. Y eso es igual a la heredabilidad. O sea que heredabilidad es igual de frente el coeficiente de regresión. Ya está la primera fórmula. Heredabilidad es igual de frente el coeficiente de regresión. Ahí está. Con hallar el coeficiente de regresión tenemos nuestra heredabilidad. Dime. ¿Puedes repetir la covarianza fenotípica aditivo más ambiente? La fórmula es covarianza aditivo fenotipo, ¿no es cierto?
Ya sabemos eso. Pero fenotipo le hemos dicho que es aditivo más ambiente. Entonces, para el fenotipo, en aditivo más ambiente. Como es una covarianza de este con esos dos, este con este y este con este, separamos covarianza. Me queda covarianza aditivo-aditivo y covarianza aditivo-ambiente. ¿Por qué decimos que este es cero? Porque esto es como la correlación genotipo-ambiente. Y hemos dicho que en domésticos yo no correlaciono eso. Se supone que va todos igualitos, por eso se va a hacer. Y ese, como es covarianza de este con lo mismo, se convierte en valencia aditivo. ¿Ahora sí? Perfecto, muy bien. ¿Otra pregunta? Como se dan cuenta, es muy sencillo ahora calcular la heredabilidad, solamente estimo la regresión. Por si acaso, eso lo saca la calculadora científica. Imagino que todos han pedido calculadora científica. Bueno, si no ponen sus tareas. Ahora, si usted no tiene calculadora científica, pues ahora mi calculadora es chanchito, ya bueno, ahí está su fórmula para calcular coeficiente de regresión. Aunque no creo que sea tan masoquista por usarla, ¿verdad? Ya la calculadora te da el coeficiente de regresión. Ya hacer esto, ya si quieres ahí estar una hora en el examen, ahí como lindo. Pero no creo que lo vayan a utilizar porque en la práctica ya lo tenemos, ya está en la calculadora. Y ustedes, como van a dar su examen con calculadora, no con teléfono, sino con calculadora, entonces ya tenemos ahí esa información. Ahora, siempre cuando calculamos la heredabilidad, por si acaso, la heredabilidad, siempre la heredabilidad va de la mano más o menos una desviación estándar. También se conoce como el error estándar. Desviación estándar o error estándar. Siempre se calcula eso. Heredabilidad más o menos desviación estándar. ¿Y cómo calculo la desviación estándar de la heredabilidad? Pues primero calculo la varianza de la heredabilidad. Si a esta varianza le saco su raíz cuadrada, obtengo la desviación estándar de la heredabilidad. Y con eso sabré cuánto tengo de la heredabilidad, más o menos su desviación estándar. Ahora, ¿cómo calculo la varianza de la heredabilidad? Ahí está la fórmula fácil de memorizar. Varianza de la heredabilidad será 4 por 1 entre n menos 2. ¿Qué cosa viene a ser n en este caso? El número de pares de datos que hacemos en la regresión padres-hijos. ¿Qué será ese cuadrado de y? La varianza de los hijos. ¿Qué será ese cuadrado de x? La varianza de los padres. Y el p, que es el coeficiente de regresión, elevado al cuadrado. Obtengo el resultado, le saco su raíz cuadrada y obtengo su desviación estándar de la heredabilidad, también llamado error estándar. Acá, desviación estándar o error estándar es lo mismo. Entonces, ya sé cómo calcular la heredabilidad y su desviación estándar a través de la regresión. Entonces, vamos a ver si ustedes saben calcular la regresión. Tenemos acá un conjunto de datos. Estos acá son conejos de la raza Nueva Zelanda, donde me dan datos muestrales para peso de edad mercado a 73 días. Me dan peso de los progenitores. Ya tengo el promedio de los conejos, o sea, de los padres. Ya tengo el promedio de papá y de mamá, conejo y coneja, 2.2. Y también tengo el promedio de la progenie, o sea, de los gazapos de esta pareja. Ahí está el promedio, 2.1. Ese es el X, este es el Y. Me pide aquí hallar la heredabilidad y su error estándar. En este caso, como ya tengo el dato de promedio de padres y la progenie, heredabilidad es igual de frente al coeficiente de regresión. 5 minutos. ¿Alguien coeficiente de regresión? A ver, calculadora. Alguien calculadora el coeficiente de regresión y es igualito a la heredabilidad. El que no sabe usar su calculadora científica me avisa para ayudarlo. Aquí es donde se aprende a usar la calculadora. ¿Cuánto sale el coeficiente de regresión? ¿Cuánto nos sale acá? A la izquierda va aquí, a la derecha va ahí, 2.2, coma,
siguiente par de datos, 2.15, ¿cómo de más? 2.05, m más, y así consigue solo una. Ya pero ahí está hasta lo mismo que ya, ahí está, todo el algunos ya lo tienen, al toque lo han sacado, ya ese es los que ya lo sacaron tienen 20 en la práctica. Correcto. A ver, mira, ¿cuántos 20 veo acá? Es el centro. M más, ¿cuánto es? ¿Ok? Entonces salió el coeficiente de regresión 0.696. Entonces, como el coeficiente de regresión es 0.696, la heredabilidad también es 0.696. ¿Listo? Ya calculé con eso la heredabilidad. ¿Sencillo, no? ¿La recontra? Sencillo. Ahora, aquí también me piden hallar el error estándar o desviación estándar. Bueno, me borró mi formulita para calcular varianza y luego raíz cuadrada de la desviación estándar o error estándar. Del ejemplito de conejos, acá, ¿cuánto vale n? Miren los conejitos, ¿cuánto vale n? 8. Acá n vale 8. ¿El b cuánto sale el b? 0.696, eso lo elevo al cuadrado. Está el b. Y acá me piden s cuadrado y el s cuadrado x. O sea, me piden la varianza de los hijos y la varianza de los padres. Acá ya les pongo el dato, varianza de los hijos y varianza de los padres. Obviamente ustedes saben sacar eso de su calculadora. Eso ya, imagino que lo saben, ¿no? Como ya tienen ustedes los datos, ¿no? Lo pusieron en su calculadora, así como llamaron regresión, ahora llaman varianzas y les da estos dos valores directo. No tenemos que operar nada. Bueno, si quieren operar, bueno, hacen una chamba más complicada, pero ya la calculadora te muestra estos dos valores. Pero mucho cuidado, en sus calculadoras, consejo de conejo, verifiquen bien si lo que se pide acá es poblacional o muestral, porque la calculadora te da varianza muestral y poblacional, te da las dos. O sea, sepa muy bien cuál van a utilizar. En este caso son datos muestrales, o sea, trabajo varianzas muestrales. Si en el examen yo le digo que son datos de población, trabajo varianza poblacional. En la calculadora ahí dice si es muestral poblacional. Algunas calculadoras dicen S. S es muestral. Y las que digan sigma, eso es poblacional. Ya, tengan mucho cuidado cuando lo hagan con su calculadora. Muy bien, entonces el ejemplito, reemplazando mi fórmula, ahí está, el error estándar, 0.3485. Ya ustedes en casita, imagino que lo van a hacer para verificar que realmente sale ese el error estándar. 0.3485. Muy bien. Hasta acá entonces, sacar regresión y calcular heredabilidad, muy sencillo, ¿no es cierto? Solamente para los datos y sacamos nuestro valor de regresión. Ahora, dime. Que era muestral y cuál era que era poblacional. Muestral en la calculadora es S y poblacional es sigma.
tiene el signo del 5. Muy bien, ahora vamos a ver nuestro segundo método, el de regresión de los hijos sobre uno de los padres. En este caso, lo más común es hacer la regresión de los hijos con uno de los padres, que comúnmente es el papá. Normalmente lo hacemos con el papá. Entonces, en este caso, voy a regresionar el rendimiento de la progenie sobre el promedio de rendimiento de uno de los padres. Ya no tomé en cuenta los dos, ahora es uno de ellos nada más. Y se requiere el registro de papá y de sus hijos. Ya no entra aquí la mamá. Ahora, es más confiable trabajar con el papá en lugar de la mamá. Es decir, cuando hago ese tipo de método, es mejor, en el caso de mamíferos domésticos, trabajar con el papá en lugar de la mamá. Ahora, ¿por qué? ¿Por qué, profesor? ¿Qué pasó? ¿Es machista? ¿No le gusta la madre? No, no es eso. Hay una explicación genética. Imaginemos un caso, ¿ya? Tomamos un caso. Yo quiero calcular el peso al destete de cachorros, ¿no? Estamos hablando de perros. Y ahí está la mamá con sus cachorritos, y yo quiero, al momento del destete, estimar el peso y quiero saber la heredabilidad del peso del destete. ¿Qué pasaría si yo regresiono el peso del destete de los cachorros con la mamá? La matemática me va a dar, por si acaso, o sea, se va a poder calcular, sale la regresión, eso es heredabilidad. Ya, listo, salió. Pero el problema está acá. Los cachorros nacen y luego se van a destetar. ¿Qué hace la mamá con los cachorros desde que nacen hasta el destete? ¿Qué hace la madre? ¿Qué hace la perrita? Y cuando los cría, ¿qué es lo que hace con ellos? Los mira. No creo, no solamente hace eso. ¿Qué más hace? Los limpia. ¿Cómo? ¿Los limpia? Los limpia. A menos que cuando defeca la mamá se come todo eso, ¿no? Los limpia. ¿Qué más? Los alimenta, les hace lactar, les da leche. ¿Qué más hace la mamá? Estamos conviviendo aquí en esta mesa. Nada más, nunca han tenido perritos, nunca cuando tienen un pato, nada. Los educa, ¿no? Los cuida, los educa, los mima, les da calor, les da abrigo, les da amor de madre, ¿no? Todo eso hace la madre con los cachorros desde que nace hasta el destete. O sea que hay un ambiente maternal que le está proporcionando para llegar al destete. Cuando regresionamos el peso del destete de los cachorros con el peso del destete de la mamá cuando tuvo su destete, va a haber una regresión, pero va a haber mucho efecto ambiental. Y sale que tiene buen peso el destete, pero es porque había un efecto ambiental. Eso significa que se va a sobredimensionar el peso del destete, no es el real. Y el valor de heredabilidad también va a ser mucho más alto, cuando en realidad no lo es. En cambio, ¿qué ha hecho el papá? ¿Ah? ¿Qué ha hecho el perro? ¿Qué hace el papá? Nada, ¿no? Bueno, aportarle por patozoide, ¿no? Es lo único que ha hecho, ¿no? Entonces, el papá lo que va a hacer es simplemente darle el espermatozoide y listo. El resto del tiempo es la madre. El papá no da de lactar, no da abrigo, no cuida, ¿no es cierto? En el caso de ese perrito, no va a hacer absolutamente nada. Entonces, el culpable que es el papá, no va a hacer más allá que aportar el ligamento. Eso es todo lo que va a hacer. Entonces, cuando yo haga la regresión entre los hijos, el peso del destete de los hijos y el peso del destete del papá, la regresión es netamente genética, no hay ningún efecto ambiental ahí, es netamente genético. Por esa razón es que más utiliza al papá, porque solamente hay un parecido genético. Pero ojo, eso es en el caso cuando la mamá es la que cuida y el papá no hace nada. Pero ¿en qué caso tanto papá o mamá actúan igual o inclusive el papá cuida más a las crías que la mamá? Pingüino, ¿no? A mí el pingüino emperador que tanto papá como mamá cuidan el huevo es un oro ahí, ¿no? Entonces hay que cuidar muy bien entre los dos a ese huevito y cuando no es el polluelo ya inclusive para alimentarlo. En otra especie, en caballito de mar, quien lleva los huevos es el papá, ¿no? El papá es el que lleva los huevos para que ya después el huevo eclosione y nazcan las crías. En otra especie, ya lo dijo, pingüinos.
En aves se ve muchísimo eso. ¿Han visto ustedes, de repente han ido a Madre de Dios, allá en Puerto Maldonado, han visto guacamayos, ¿no? Ahí por Tampopata. 3 guacamayos volando. Ya, cuando ven 3 guacamayos volando, es papá, mamá, cría. Eso es una familia que está volando. Son monógamos. Estamos hablando ahí de que existe tanto cuidado del papá y la mamá, igual hacia las crías. Entonces, en esos casos ya no aplica esto, ¿no? Ojo, tengan mucho cuidado con eso, ¿no? No crean que eso se ve en todos los casos. Entonces, hay casos especiales donde ahí me combina hacer la regresión con la mamá, ¿no? Porque el papá dice que da mucho efecto ambiental. Ahí sí, las cosas pueden cambiar. En peces también ocurre lo mismo, ¿no? En algunos peces es el papá que lleva en la boca los huevos, creo, y en algunos casos también la mamá, ¿no? Entonces ahí tenemos cierto efecto ambiental. ¿Sí? ¿Se acuerdan de Nemo? ¿Quién cuida a Nemo? El papá. El papá, ¿no? Bueno, porque la mamá se la comía y todo eso, ¿no? Pero es otra cosa, ¿no? Pero la cosa que ahí tuvo efecto más el papá, ¿no? La clima, que cuida a ella. Entonces, ¿cómo calculamos la regresión? Igual, ¿no? Hacemos la regresión del fenotipo de los hijos con la parte aditiva del papá. Siempre me olvido la tilde, ¿no? No es papá, es papá. Eso ya sabemos cómo sale la regresión. Covarianza de la parte fenotípica con la parte aditiva de los papás, entre varianza fenotípica. Y ya lo reducimos esto de acá y se transforma en esto, un medio de la varianza aditiva entre varianza fenotípica. Ahora, ¿por qué aquí colocamos un medio? Porque solamente se toman en cuenta uno de los padres, en este caso es el papá. La mitad de la carga genética, por eso colocamos ahí un medio. Y al final, ¿qué cosa me da? Heredabilidad entre 2, ¿no es cierto? Eso viene a ser el coeficiente de regresión. Yo quiero calcular la heredabilidad solita, el 2 pasaría multiplicando, entonces heredabilidad va a ser 2 veces la regresión del rendimiento de los hijos sobre el rendimiento del papá. O sea, 2 veces. Y ya tenemos ahí nuestro segundo método con nuestra segunda formulita. En este caso, heredabilidad es igual a 12. Ahí está. Listo. Entonces, ¿cuándo utilizo este de acá? Cuando tengo el promedio de ambos padres. ¿Cuándo utilizo este de acá? Cuando tengo el ritmo de uno de los padres. Listo. Ya con eso tenemos el cálculo de la heredabilidad por la regresión. Vamos a ver si lo hicieron bien. Ahora ya están listos en la calculadora. A ver, aquí tengo peso de niño de papá, que es el caso de toros, este es el X. Y acá tengo peso de niño de hijos, los hijos de estos toros. Cuando yo digo papás, estamos hablando del macho. Cuando diga padres, ahí sí hablamos de papá y mamá. Pero en este caso solamente los machos. Papás y los hijos. Aquí la heredabilidad es igual a 2b. Entonces, a ver por favor, hallen aquí heredabilidad. A ver, ahora sí, en 2 minutos, ¿verdad? Al toque. ¿Cuánto sale aquí? 24 y 8, ¿no? Ya, ese valor eleva al cuadrado y sale de acá. Y la varianza de y, acá está, 27,32,67, y la varianza de x, acá está, 22,80,99. Como les decía, si ya ingresaron los datos en su calculadora, en lugar de pedirle regreso, van a pedirle varianzas y el da de acá. En algunas calculadoras le dan de frente a la varianza, en otras le dan la desviación estándar, pero si le elevan al cuadrado, te da la varianza, ese valor. Entonces, obviamente ya mucho depende de qué tipo de calculadora están trabajando. Muy bien, entonces tengo acá la heredabilidad, tengo los datos para calcular el error estándar o división estándar, utilizando mi formulita, la varianza me salió 0.5696, saco su raíz cuadrada, que es el error estándar, me da 0.75. Entonces ahora tengo la heredabilidad 0.49 más o menos 0.75. ¿Cuánto es 0.49 más 0.75? ¿Cuánto? 1.24. ¿Cuánto es 0.49 menos 0.75? Menos 0.26. Entonces, los rangos de esta heredabilidad están entre menos 0.26 y 1.24. ¿La heredabilidad puede pasar de 1 o de 100%? No debe pasar. ¿La heredabilidad puede ser negativa? No puede ser negativa. Entonces, ¿por qué tenemos esos rangos extremos tan amplios fuera de lo que debería de esperar?
Lo que sucede es que acá tenemos muy poquitos datos. Los datos no son suficientes. Debemos tener más cantidad de datos para tener un valor de error estándar más pequeño. Y con un error estándar más pequeño, mi valor de heredabilidad es más preciso. Ahora, ¿cuántos datos necesito? Para 10, miren el error estándar, 0.75. Para 100, 0.22. Para 5000, recién acá puse mi tesis, 0.03 de error. ¿Se dan cuenta, no? Necesito mucha información para hacer la estimación de la heredabilidad, pero con error estándar bien bajito. Ustedes para su trabajo de caballos seguramente van a buscar información de heredabilidad del carácter que están buscando y van a darse cuenta de que hay valores de heredabilidad con un error estándar bien chiquito, 0.01 como se supone. ¿Y por qué sucede eso? Porque ellos trabajan con datos de 40.000, 80.000, 90.000 animales. Incluso tienen criados 90.000, no, pues son datos de hace años atrás que ya murieron, pero están en los registros. Y como mantienen los registros, lo voy utilizando en el tiempo y sacamos con eso nuestros valores de heredabilidad. Entonces, ahí tenemos claramente cómo es que vamos a estimar estos valores en una población. ¿Correcto? ¿Hasta acá? No, bastante entendible. Y hemos visto entonces esos dos métodos de regresión, ¿no? Ambos padres con los hijos y uno de los padres con los hijos. Muy bien, lo fácil terminó. Ahora viene lo difícil. Ya hemos visto regresiones. Ahora entramos al tercer y último método, que es el de heredabilidad por correlación entre medios hermanos. ¿Qué información necesito acá? Acá ya no necesito información del papá y tampoco necesito registros de las madres, ya no lo necesito. Lo único que necesito es la información de los hijos, el rendimiento de los hijos. Y en este caso, el rendimiento de los hijos se entiende acá que es un rendimiento entre medios hermanos. Se ve que la gráfica son medios hermanos, ¿no? Es un papá, diferentes madres, o sea, estos son medios hermanos. Entonces, lo que hacemos con la correlación entre medios hermanos es esto. Agrupamos medios hermanos. Tengo un papá con 1, 2, 3 hijos, otro papá con 1, 2, 3 hijos, otro papá con 1, 2 y 3 hijos. Ahí está. Son un grupo de medios hermanos. Vamos a trabajar con grupos, obviamente con diferentes papás, para ver si por correlación hay parecido y con eso estimamos la heredabilidad. Entonces, el rendimiento va a ser influenciado por las diferencias entre el grupo de medios hermanos, o sea, el grupo de padres, y también por la variación que hay dentro del grupo de medios hermanos, porque hay variación dentro de ese grupito, no con los medios hermanos son igualitos, entre ellos también hay variación. Entonces, como ya estamos trabajando entre dos fuentes de variación, entre padres y dentro de los hijos, entonces ahora lo que debemos hacer es cambiar de modelo. Ya no trabajo el modelo de regresión lineal, ya no utilizo el de acá. Cambiamos a un modelo lineal, que es este que está acá. Este es el que vamos a utilizar. ¿Qué viene a ser el I? El rendimiento, el fenotipo de los hijos. ¿Qué va a ser mu? El promedio de la población. Ese es el efecto del papá. ¿Ves? Efecto papá. Y el error, que es el residual, que eso viene a ser el efecto dentro del grupito de medios hermanos. Por si acaso, cuando ustedes vean en análisis de variantes, que es lo que vamos a hacer, el error se define como la variación que hay dentro de los hijos. Ese es el error. No estoy diciendo que los hijos son un error, no, sino que la variación que hay dentro de los hijos se conoce como error. Entonces, ahora colocamos todo eso en un modelo de análisis de varianzas donde cada papá es como si fuera un tratamiento. Esto ya lo vieron ustedes en estadística. ¿Se acuerdan cuando ustedes vieron en estadística el chico cuadrado, grados de libertad, vieron Daily Student, vieron comparación entre medidas de tratamientos, ¿no? Hay un modelo que se aplica ahí. Igualito vamos a hacerlo acá ahora, pero aplicado ya en animales. Comenzamos. ¿Qué tengo que hacer para calcular la correlación de los hermanos? Aplicar mi tabla. Esta es mi tabla que vamos a utilizar. Con esta tabla hacemos todo. Primero, ¿qué tengo? Mi fuente de variación. Tengo que identificar mi fuente de variación. ¿Cuáles son las fuentes de variación? Entre papás, entre progenie y el total. Entre papás, entre el grupo de medios hermanos. Ahorita entre el grupo de medios hermanos.
Entre progenie, dentro del grupo de medios hermanos. O sea, este grupito y este grupito. Ahí también hay variación. Y estos dos, la suma me da el total. Como les dije, la fuente de variación entre los hijos se conoce como error también. Ahí se conoce como error. Muy bien, ya tengo la fuente de variación. Ahora, los grados de libertad. Ahí está, GL, grados de libertad. ¿Cómo calculo los grados de libertad entre papás? Calculo con S menos 1. ¿Qué cosa es S? El número de, no papás, sino papás, que es como si fueran los tratamientos. Eso viene a ser S menos 1. De este ejemplito que está acá, pregunta, ¿cuántos grados de libertad tendremos aquí? De este ejemplito. 2 grados de libertad. Entonces acá iría 2 grados de libertad. Entre progenie va a ser S por K menos 1. ¿Qué cosa es K? El número de hijos por cada papá. Cada papá, ¿cuántos hijos tiene aquí? 3. 3 menos 1. 2 por 3. 6 grados de libertad. ¿Cómo? Estos son grupos de medios hermanos, ¿te das cuenta? Como hay diferentes papás, estos son medios hermanos, claro. Los demás son medios hermanos. Estos son papás. Estos son medios hermanos. Cada uno tiene 3. Cada uno tiene 3. Tiene dentro 3 medios hermanos. El total es la suma de este con este, pero también lo vamos a sacar acá. ¿Cuántos papás y cuántos hijos tenemos? 3. 3 por 3, menos 1, 8 grados de libertad. Ahí dice que tenemos 9, menos 1, 8 grados de libertad. Pero voy a sacar por diferencia 2 más 6, 8. O también con esta de acá, 3 por 3, 9 menos 1, 8. De las formas te sale lo mismo. Bien, pues ya tenemos ahí definido lo que grados de libertad. Lo que viene aquí es suma cuadrado. Este es suma cuadrado. Tengo acá suma cuadrado de papás, suma cuadrado de medios hermanos, y acá no aparece, pero hay una suma cuadrado de papás. O sea, la suma de cuadrado es un procedimiento aritmético y matemático bastante largo que no lo voy a hacer ahorita porque es simplemente dato. No es la intención del curso que vuelvan a hacer suma cuadrado porque eso es más operativo que otra cosa. Así que acá. Ya la siguiente semana vamos a ver cómo se obtiene suma cuadrada, pero acá sencillamente reconocen que hay que encontrar una suma de cuadrado. Normalmente se le da como dato en el examen. Pero este sí es importante. El CM viene a ser cuadrado medio. ¿Cómo obtenemos el cuadrado medio de papás y de medios hermanos? Divido suma de cuadrados entre sus grados de libertad. Y el aquí, suma de cuadrado entre sus grados de libertad. Así tenemos cuadrado medio. El de aquí, este entre este. Y el de acá, este entre este. De ahí sale el cuadrado medio. Y una vez que tenemos el cuadrado medio, lo que hago siguiente es igualar. Acá tengo un cuadrado medio esperado. Este se iguala a este. Y este se iguala a todo esto. ¿Eso qué significa? Que ahora tengo dos ecuaciones con dos incógnitas. ¿Cuáles son mis incógnitas? Ese acá, varianza de medios hermanos y varianza de papás. ¿Por qué acá coloco cuadrado medio esperado? La variación entre progenie, ¿no? La variación aquí adentro es una variación de medios hermanos, por eso ahí aparece varianza de medios hermanos. La variación entre papás, o sea, la variación entre este y este, se debe a variación entre estos padres, pero también dentro de medios hermanos. O sea que varianza de medios hermanos más varianza de papás. Pero tengo varios hijos de cada papá, así que acá coloco el valor de acá. Entonces se igualan estas dos ecuaciones y obtenemos dos ecuaciones con dos incógnitas. Lo que yo quiero calcular aquí es varianza de medios hermanos y varianza de papás. Entonces, varianza de medios hermanos, ya la tengo, mira, facilito, ¿no? Varianza de medios hermanos es igual a cuadrado medio de medios hermanos. Y para hallar varianza de papás, ¿cómo lo hallo? ¿Cómo hallo varianza de papás? ¿Cómo lo calculamos?
papás menos varianza de medios hermanos sobre K. Listo, ahí tengo varianza de papás. Entonces, en el análisis de varianza solo tengo estas dos varianzas, la varianza de medios hermanos y la varianza de papás. ¿Se acuerdan ustedes que cuando tiro ya la fenotípica es la suma de todo, no? Y como solo tengo estos dos, se supone que la varianza de medios hermanos y la varianza de papás nos da la varianza fenotípica. Eso es lo que ya se sume en el caso de análisis de varianza. Muy bien, entonces ya sé cómo calcular varianza de medios hermanos y varianza de papás, y con esa información recién vamos a estimar la heredabilidad. Pero antes de eso un detalle, acá se la puse fácil. Cada papá tiene 3 hijos. Si cada papá tiene 3 hijos, K de frente vale 3. Pero ¿qué sucede cuando existen diferentes números de hijos por cada papá? Supongamos que ahora yo tengo este papá que tiene 3 hijos, este papá que tiene 2 hijos y este papá que tiene 1, 2, 3, 4, 5 hijos. Ya no puedo decir que K vale 3. Tampoco puedo decir que K es el promedio de esos 3 más 5. Tampoco puedo decir que K es el mayor valor de acá o de la moda. No puedo decir nada de eso. Acá para calcular el valor de K, tengo que aplicar una fórmula. Es una fórmula para el valor de K por K. ¿Y cuál es esta formulita? Acá está. Fácil de memorizar. K, ¿qué va a ser igual? 1 entre S menos 1, porque S viene a ser la cantidad de papás. N es la cantidad total de hijos de los papás. N aquí. Y S de acá es la sumatoria de la cantidad de hijos de cada papá elevado al cuadrado. Resuelvo acá y obtenemos el nuevo valor de K cuando tengo diferente cantidad de hijos por cada papá. ¿Quieren que vamos a explicar ahorita o se entiende eso acá? No. ¿Ah? Ya, ejemplo. Apliquemos acá, miren, por ejemplo, si lo puse acá. Tengo acá 3 hijos, 2 hijos, 5 hijos. Vaya, aplico esa formulita. K es igual a 1 entre S menos 1. ¿Cuánto es S aquí? 3. 3 menos 1. Por N. ¿Cuántos hijos hay en total? 10 hijos menos 10 hijos. Listo. ¿Cuántos hijos por cada papá tengo para elevar al cuadrado? Aquí tengo 3 al cuadrado más 2 al cuadrado más 5 al cuadrado. Listo. Ahora ya puedo calcular el valor de K. 25 más 4. 29 más 9. 29 más 9. Entre 10. 3.8. 10 menos 3.8. Entre 2. Listo. Ahí está el valor de K. Salió. Ese es el nuevo valor de K. El K ponderado cuando tengo diferente cantidad de hijos por cada papá. Ahí tenemos ya el nuevo valor de K. Muy bien. Entonces, ya sea que tenga el K directo, lo puedo sacar por acá, o el K ponderado, ahora lo que tengo que hacer es estimar varianza de medios hermanos y varianza de papás. Lo puedo hacer con esos dos acá. Muy bien, ya calculé estas dos varianzas. ¿Y de dónde sale la heredabilidad? ¿No? Para calcular heredabilidad, recordemos unos detalles. Aquí, la fórmula de la heredabilidad, ¿para qué era igual? Acá está. Es la fórmula de heredabilidad. Tomen en cuenta que la varianza entre papás es igual a la covarianza entre los medios hermanos. Ya. Entonces, dicen que varianza de papás es igual a la covarianza de medios hermanos. Y la covarianza de medios hermanos es 1/4 de la varianza aditiva. Ahí está. Entonces, varianza aditiva, ¿a qué es igual? Este pasa multiplicando. Varianza aditiva es igual a 4 veces varianza del papá. 4 por varianza de papás. Muy bien, ya tengo la varianza aditiva.
yo sé que varianza aditiva entre varianza fenotípica nos da la heredabilidad, ¿no es cierto? Pero, ¿de dónde sale la varianza fenotípica? ¿Se acuerdan que le dije que es la suma de todas las varianzas? Y aquí, ¿qué voy a sumar? ¿Cuáles son las varianzas? Medios hermanos y entonces esto de acá será varianza de medios hermanos más varianza de papas. Listo, ya con esto puedo calcular heredabilidad. Ahí está, es 4 veces varianza de papas entre varianza de medios hermanos más varianza de papas. Ahí está. Ahí está su fórmula para estimar la heredabilidad. Ya obtenemos la heredabilidad por correlación medios hermanos. Por si acaso, eso que está en el círculo, sin el 4, también se conoce como T, que significa correlación interclase entre medios hermanos. Es decir, que también podemos decir que la heredabilidad es igual a 4 por T. Eso también se puede decir, ¿no? Sabemos que T es todo lo que está aquí adentro. Entonces, T ¿a qué es igual? T es igual a heredabilidad sobre 4. Ahí puedo calcular el valor de T, que se conoce como correlación interclase entre medios hermanos. Muy bien, ya hemos calculado la heredabilidad. ¿Pero qué falta? El error estándar. Apenas ustedes esta fórmula para calcular el error estándar por el método de correlación de medios hermanos. Es facilito, ¿ah? Es 4 por la raíz 2 por 1 menos T. Ahí está el T. Heredabilidad entre 4 al cuadrado 1 más K. Ahí está el K, que es algo que vamos a usar. Menos 1 por T al cuadrado, K por K menos 1 y S cantidad de papas. Y listo. Ya con eso sale nuestro valor de heredabilidad junto con su error estándar o desviación estándar. Entonces ya está demostrado cómo se puede calcular la heredabilidad por los dos métodos de regresión y también a través de la correlación de medios hermanos. Antes que le dé un derrame, ya, esto de acá se aplica obviamente en las investigaciones. El de medios hermanos, como le decía, no es muy utilizado, pero sí se puede usar por si acaso. Acá pueden ver un artículo que he publicado con algunos profesores donde hemos estimado la heredabilidad y correlación de caracteres funcionales en caballos de paso. Y aquí hemos trabajado con, me acuerdo que como 40 datos, poquito de información, pero como es un análisis preliminar, trabajamos aquí correlación de medios hermanos. Chiquito, un resumen de congreso chiquitito donde se ha trabajado con esta metodología, el de correlación medios hermanos. Claro que la más recomendada es el modelo animal, pero depende mucho de la cantidad de información. Recordemos y apliquemos. La heredabilidad mide la importancia del valor aditivo en el rendimiento de un animal. Eso es lo que nos dice la heredabilidad. No cambia cualquier expectativa de herencia mendeliana. Ojo, sigue siendo aporte mitad papá y mitad mamá. Importante para estimar el valor genético de la progenie, o sea, el mérito genético. Y aparece una nueva fórmula. El valor de cría es igual a la heredabilidad por rendimiento del individuo menos el promedio de la población. Ahí está. O la nueva forma de calcular el valor de cría. El valor de cría lo hemos calcular la semana pasada, ¿no? Es una fórmula básica elemental. Pero ahora tenemos ya una nueva fórmula a través de la heredabilidad. ¿Qué pasa cuando la heredabilidad es mucho más alta? ¿Qué pasa con el valor de cría? Si la heredabilidad aquí sube, ¿qué pasa con el valor de cría? También sube. Y si no, ustedes conviene tener un alto valor de cría. Conviene, ¿no? Entonces, como se dan cuenta, ahí nos conviene un montón trabajar buenos valores de heredabilidad y que sean altos, porque no solamente me favorece el progreso genético que está ahí, sino también me favorece un mejor valor de cría. Se mantiene constante por varias generaciones y puedo lograr mayor precisión con mayor y mejor información. Eso en el caso de la heredabilidad. Ahora, antes de cerrar con esto,
Ustedes les había mencionado que, ¿qué es lo mejor? ¿Selección por fenotipo o selección por aditivo? ¿Qué es lo mejor? ¿Por qué? Aditivo es en torno a los genes y fenotípico es en torno a los gobiernos. Que está ahí mezclado con la parte ambiental, ¿no es cierto? Entonces, seguro que les dije que lo mejor es hacer la selección por la parte aditiva en lugar de la parte fenotípica, porque el fenotipo me tiene ahí mucho el efecto ambiental. Pero recuerden que yo les dije que hay excepciones. ¿Cuáles son? Una de esas excepciones, aquí la vamos a ver. La heredabilidad, ¿no? Sabemos que es la parte aditiva de la parte fenotípica. Eso viene a ser la heredabilidad. Pero, ¿qué pasa cuando la correlación entre el fenotipo y la parte aditiva es alta? Cuando esa correlación es alta, vamos a tener nosotros mucho de lo que observa en el animal muy relacionado con el valor de cría. Si la correlación es muy alta, suficiente con hacer la evaluación por fenotipo sin necesidad de hacer el valor de cría, y puedo seleccionar con eso el mejor reproductor, y eso es válido. Pero tendríamos que calcular esa correlación entre la parte fenotípica y la parte aditiva. ¿Cómo calculo esa correlación? Ustedes se acuerdan de estadística, ¿no? La correlación entre la parte aditiva y la parte fenotípica, ¿cómo la calculamos? Covarianza aditivo-fenotipo sobre dirección estándar aditiva por dirección estándar fenotípica. Esa es la forma típica de correlación, ¿no? Por si acaso, no es nada del otro mundo. La calculadora también te da correlación, ¿han visto que es R? En la calculadora, usted cuando calcularon el B, también aparece el R. Esa es correlación. Entonces, para saber la correlación de lo que yo veo y la parte aditiva, aplico eso. Pero como ustedes ya son drones, ¿eso qué cosa es? Covarianza aditivo-fenotipo, ¿a qué es igual? Lo escribieron, ¿no? Imagino que la escribieron. Esa, miren, ve. Covarianza aditivo-fenotipo, ¿en qué se transforma? Varianza. Sobre dirección estándar aditiva por dirección estándar fenotípica. Ya está. ¿Se elimina algo? Se elimina una definición estándar. Se elimina desde acá. Se elimina de acá. ¿Qué me queda? Definición estándar aditiva y definición estándar fenotípica. Ya está. Chicos, ¿a qué se parece eso? Pero, se parece a heredabilidad, sí, pero sin el cuadrado. O sea que eso de acá es la raíz cuadrada de la heredabilidad, conocido como H. H, ¿qué cosa es? Correlación entre el aditivo y el fenotipo. Por convención, por teoría, se sabe cuando este H es mayor a 0.7, cuando esa correlación entre la parte fenotípica y la parte aditiva es mayor a 0.7, cuando tengas eso, suficiente con hacer la selección por fenotipo. Ya no necesitas calcular valor de cría para encontrar al mejor reproductor. Te ahorraste un montón de chamba. Pero para tener un valor de H de 0.7, ¿cuánto debe ser la heredabilidad? Para que H sea 0.7, ¿cuánto debe ser H cuadrado? Mayor a 0.49, ¿no es cierto? O sea que debería tener valores de heredabilidad altos para que yo pueda lograr eso. Eso no se ve en todos los caracteres. Algunas personas cuando voy a sus rebaños, ellos me dicen, ingeniero, en realidad yo siempre he hecho la selección por fenotipo, pero me salió muy bien, ¿no? Porque las crías han salido muy bonitas, me salió tal cual como yo esperaba y funcionó. Claro, no te diste cuenta que estabas aplicando la selección por fenotipo porque tengo un valor de H bastante alto. En algunos casos uno no se da cuenta y funcionó. No, ¿para qué quiero mejoramiento genético si yo puedo hacerlo con un fenotipo? Pero en realidad has aplicado mejoramiento genético, lo has hecho sin darte cuenta. Porque para tu suerte, el carácter tiene un H bastante elevado. Cuando el H es mayor que 0.7, recuerden, suficiente por evaluación de su fenotipo. Ya no tengo que calcular el valor de cría. Pero eso no ocurre en todos los caracteres. Muchos caracteres es menor que 0.4. Entonces hay que calcular el valor de cría para escoger el mejor reproductor o padrino. Así que no se confíen, ¿no? Primero tengo que diagnosticar, busco mi valor de heredabilidad, le saco el valor de H y verifico si es mayor o menor que 0.7. Y ahí tomo la decisión. Ya seamos si contrato a alguien para que me calcule el valor de cría o si yo puedo hacerlo con su fenotipo. ¿Se dan cuenta?
Ahí está la decisión y criterio que ustedes deben tomar para la identificación del método que van a trabajar en su rebaño. Bien chicos, entonces ya con esto cerramos la parte teórica, está listo para la parte práctica. Ya en otro salón nos encontramos.